El sábado tenemos el parcial de introducción audiovisual. Espero que les haya tocado un buen horario, no a las 8 de la mañana, esos la tienen re mal. Les dejo un repaso con todo lo que vimos hasta ahora. Éxitos a todos. Hablamos sobre la semiótica, más concretamente sobre el análisis lingüístico de la imagen. Diferenciamos lo visual de lo gramatical, porque en lo gramatical normalmente hay un orden establecido en el que está bien usar las palabras, por ejemplo, hola, ¿cómo estás? No, estás como hola. Y en el lenguaje visual no se requiere ese orden, esa es la principal diferencia. La primera parte fue de Saussure, que hablaba obviamente sobre semiótica y signos. Después, cuando hablamos de Peirce, hablamos de las tres partes de cómo se percibe una imagen, que vendrían siendo el signo, el objeto y el interpretante. Hicimos un triángulo, básicamente, para explicar, pero se explica fácilmente también con la teoría. Un signo es algo que está en lugar de otra cosa. ¿Qué me refiero a esto? Por ejemplo, cuando vos ves la foto de un auto, no estás viendo ese auto exactamente al que le sacaron la foto, sino que estás viendo su representación sígnica a través de la imagen. Y el estar en lugar de ese auto para la fotografía es dada según el interpretante. El interpretante es la persona, por ejemplo, que la ve la fotografía y dice, ok, esta fotografía es de este auto. Y solo hay signo de un objeto cuando tiene la posibilidad de representarse. Y el signo no es la cosa, sino la representación de la misma, lo mismo que decíamos antes. El interpretante es quien aplica el sentido al signo que ve. La única manera que el hombre percibe la realidad es a través de los signos. Y ahí empezamos con tres categorías de signos: íconos, simbólicos e índices. Empezamos con los íconos, que se refieren a todo signo que se puede ver reflejado por semejanza. O sea, si yo ahora dibujo un palito, otro palito, así, y un cuello largo y una cabecita, ¿qué es? Una jirafa. Es muy simple, pero lográs entender que es una jirafa. Eso sería la manera más simple de icónicamente representar a una jirafa. La manera más fácil de reconocerla sería una fotografía de una jirafa en su hábitat natural. Después hicimos una diferenciación entre lo icónico y lo plástico, que lo plástico es básicamente, por ejemplo, el lienzo de un cuadro, es la parte plástica de la iconicidad de la imagen. Los signos en general pueden ser representados en diferentes plásticas, como puede ser, por ejemplo, la pantalla de un celular, una fotografía Polaroid o incluso un lienzo pintado. Eso también lleva a la parte cultural de lo que es un icono, porque la semejanza es algo que se aprende. Vos no podés reconocer algo si nunca lo viste antes. E incluso vas a reconocer algo que se utiliza para tal cosa y que en tu cultura puede ser reconocido y tal vez en otra cultura no sea reconocido para esa utilidad. Pasamos ahora con los símbolos. Los símbolos son la manera más compleja de entender los signos, porque pasa 100% por una convención entre el signo y el objeto. Entre medio de ellos hay una ley o una costumbre que se reconoce. O sea, una convención, algo que sacás por historia, por cultura, por conocimiento. Después tenemos los índices, que son huellas que los signos mantienen con su referencia, o sea, con el objeto. Una causa-efecto, por así decirlo. Algo que indica que pasó algo. El profesor ponía un ejemplo muy práctico que es si vos ves un agujero de tamaño muy pequeño y todo el vidrio astillado alrededor, ¿qué es lo más probable que sea? Un disparo. ¿Entendés? Es una causa-efecto. La causa es el disparo y el efecto es dejar el vidrio así y podés evidenciarlo por medio del índice. ¿Cuál es el índice? El vidrio roto. Es una relación 100% causal. Bueno, estos tres elementos de los signos nos permiten significarlos en base a semejanza, conexión o convención. Y los mismos ayudan a crear e interpretar imágenes y además de desmenuzar críticamente las que veamos en el mundo. Tuvimos introducción al audiovisual y hablamos sobre la retórica de la imagen que proponía Ronald Barthes. Se hacía una pregunta sobre la fotografía. Se preguntaba si la fotografía sería capaz de generar verdaderos sistemas de signos y no simplemente unas aglutinaciones de varios símbolos. Se preguntaba si era concebible un código analógico y uno no digital, porque en la fotografía hay imágenes que pueden no tener código y para el sentido común la imagen era la resistencia para el sentido. Pero ¿cómo entraba el sentido a la imagen? Por medio de los tres tipos de lenguajes: el mensaje lingüístico, la imagen connotada y la imagen denotada. Que unos en la clase dijeron detonada. Detonación. Estaba pensando en eso, la gente, boludo. El mensaje lingüístico es el claro. Por ejemplo, en una marca, vos ves, claro, una marca. No, pero en cualquier tipo de marca, además de los logos y eso, vos encontrás siempre letras en los productos. Es impresionante, pero siempre está ahí. Entonces, en todo lado donde lo que vayas a comprar va a tener alguna letra y algún tipo de distinción. O sea, si tiene algún mínimo ápice de marketing, va a tener mínimo algo escrito. Es increíble. Después, para la imagen connotada, uno necesita saber la cultura a la que se refiere. Si vos no formás parte de esa cultura, no podés entender la referencia connotada, por ejemplo. La diferencia entre connotada y denotada, en que la connotada era icónica
arquetípica codificada, porque por así decirlo se tenía que descifrar para poder conocer de lo que se estaba hablando, y la imagen denotada era la imagen icónica no codificada, donde se podía quitar los signos, como por ejemplo el lenguaje, e igual tenía sentido todavía la escena. Siempre es bueno recordar que el tema de la fotografía siempre es importante porque da lugar a que algo realmente pasó. Por eso tanto nos choca la IA, ¿viste? Tanto nos choca el Photoshop, tanto nos choca todo eso, porque es editar el único medio que teníamos para comprobar que algo fue real, que alguien le sacó una foto. Ahora, una foto, un video, todo puede ser codificado. Y entramos entonces a la función de relevo, que se le podía sacar algo e incluso así podías reconocer o la marca o el producto o lo que fuera. Eso también podía darse por la función de relevo. En esta función de relevo puede faltar la imagen o lo textual. Y hablábamos sobre figuras retóricas en la comunicación visual. El discurso visual debe conmover al público y persuadir mediante ideas sólidas, crear un todo coherente y lógico con la audiencia, y hacer el discurso atractivo, claro, convincente y emocional. Y hablábamos sobre la retórica, que es básicamente el arte de manejar el lenguaje, y nombramos 7 principales figuras retóricas. Las primeras que sustituyen a los elementos visuales, que era todo tipo de alusión, una metáfora. Antes de pasar a más, pueden pasar 2 de estas cosas al mismo tiempo, o 3 o 4. Puede haber más de una figura retórica por anuncio, por publicidad, por propaganda. Así que tranquilos que va a tener las 2. Sí, va a tener las 2, no se preocupen, es parte. Un elemento sustituye a otro, pero por convención social se acepta. Hablamos sobre el linicódope, que decía que solo con mostrar una parte del objeto, y también la posopopeya, en la que se le añadía humanidad a un objeto inanimado. Pasamos a la segunda, a las que comparan elementos visuales, en que se establecen 2 elementos visuales para resaltar sus semejanzas o su diferencia. Paralelismo, que es cuando algo se parece mucho, y está la antítesis, que es cuando hay una diferencia clara. Hablamos sobre las figuras adjuntivas, que son la tercera figura retórica, que se encargan de añadir elementos visuales, las cuales buscaban reforzar el sentido, pero tienden a la exageración. Y tenían la capacidad de repetición, y tenían la capacidad de repetición, y tenían la capacidad de repetición. Repetí 3 veces. Se agrega el mismo elemento varias veces para generar otra imagen. Cuarta figura retórica, las que eliminan elementos visuales. Son supresivas, omiten elementos de la imagen, pero el contexto te puede dar la comprensión. Por ejemplo, una elipsis en el cine. Suprime periodos de tiempo y se recupera por contexto narrativo. Tenemos a la perífrasis, que es parte de la cuarta que estaba diciéndoles recién. Tratar de embellecer lo que sale en la imagen porque falta algo. Por ejemplo, el olor en las publicidades de perfume no te lo pueden transmitir. Entonces, ¿qué hacen? Separan toda la publicidad del producto. El perfume te lo muestran a lo último. Al principio te muestran, no sé, modelos, yates, agua. Iba a decir gente homogénea, pero no, gente hegemónica. El producto te lo muestran al final, no tiene nada que ver la publicidad con el producto, pero al fin y al cabo te hace pensar que sí. Y eso, sensación de olor, te la transmite por medio de toda esa historia que te cuenta. Punto 5. La ironía. Se propone algo para comunicar exactamente lo contrario. Tiene que ser el punto justo de exageración, ya que tiene alto componente humorístico y crítico. Número 6. La paradoja. Aproxima 2 ideas opuestas, aparentemente contrarias, pero ciertas ambas. Para terminar, el punto 6, la paradoja, aproxima 2 ideas opuestas, aparentemente contrarias, pero ciertas ambas. Es un contrasentido, pero con sentido. Y después el 7, el anacoluto, no puedo creer cómo está esa palabra, alteración de la realidad, situación sorprendente que impacta al espectador. Introducción audiovisual. Y en audiovisual hablamos sobre fotografía, más precisamente sobre los juegos de representación y el contexto histórico de la fotografía. Para este módulo vamos a trabajar con el autor Romain Gauvain. Marcaba la fotografía como un antes y un después en el vínculo entre el humano y la imagen. Y decía que tenemos que considerar la representación en el contexto y lugar que se hizo. Tal vez una simple pintura con las manos en una cueva puede ser tan representativa como para nosotros hoy en día sería una fotografía. La manera de extraer la realidad cambia, pero el sentimiento no. Lo que cambia es la forma de representar la realidad. Pasa a ser más o menos certera dependiendo de qué momento tecnológico estemos hablando. Porque igual que nuestras necesidades, temores y esperanzas se reflejan diferente en cada cultura, por ejemplo en las pinturas rupestres, normalmente todas las pinturas se leían de forma bastante sencilla, por un principio de optimización visual, semejanza a las realidades. Cada adaptación de la cultura va a cambiar la forma y preferencias a la hora de representar. Ahora pasamos a otro autor que tiene que ver con el tema, Levi Strauss. Él decía que los sistemas icónicos preestablecidos constituyen una pedagogía de la visión, cómo estamos enseñados a ver, y donde las producciones icónicas, o sea, el arte que se haga, van a quedar sumidas al canon, a lo convencional, y se van a reconocer más fácil mientras más comunes sean dentro del canon. Una convención en el método de representación o en cualquier otro aspecto hace que se marque una línea entre lo que está correcto y lo que no. Luego la matemática va a entrar en juego y un individualismo y el antropocentrismo renacentista. El método debía ser garantía de la ilusión perceptiva. ¿Qué quiere decir todo esto? Que se racionalizaba la visión. El antropocentrismo, como algunos sabrán, era reflejar al hombre como el centro de todo.
Cada representación del espacio tiene su propio canon. Se aplica un método de representación para la imagen, algo así como un paradigma. Tiene que ser lo más clara para la cultura del artista. Después encontramos una perspectiva que iba paralela a esa, cuando se representaba a un ser no ligado a una visión, sino a un momento o sentimiento. La anamorfosis, que es cuando el punto de fuga de la imagen está lejos del centro. Lo ortogonal, que es cuando tiene diferentes fugas en la imagen, donde el espacio es absoluto y no va a depender solamente de un punto de vista, porque ahora no se representaba solamente lo que se ve, sino también lo que se conoce, y los cánones van a ser diferentes en cada cultura. Toda transgresión se había individualizado. El arte ahora se definía por un carácter mediador y manipulador. Ahora sigo viendo con Google. Después de todo este proceso histórico del que hablamos, con todas las diversificaciones que hubo en diferentes lados, llegamos a la fotografía. Llega junto con la revolución industrial. Llega el realismo como exigencia artística y filosófica. Se pedían normalmente registros fidedignos de que algo había pasado, y la fotografía hacía meses de trabajo que llevaba a dibujar una imagen de algo que pasó a la realidad tal como era en segundos. Gubern hablaba también del terrorismo artístico, que se genera con vanguardia, que en la vanguardia se busca retar al canon propuesto, que normalmente era propuesto por las escuelas de arte. Profundiza la realidad plástica de la imagen, la forma en que se representa y a lo que se refiere. Y esto abría la puerta a otro tipo de representaciones, porque claro, la fotografía ya se encargaba de darte la realidad tal y como es. Así que otras representaciones podían elegir ser terroristas, por así decirlo, y ser vanguardistas. Ya no estaban limitadas a solamente representar la realidad. Podrían representar ideas, sueños, cosas abstractas, que proponían significantes sin referente. Pasábamos de una imagen escena, que es cuando se ve la realidad desde un punto de vista, y una imagen laberinto, donde el contenido no está gráficamente para que vos lo puedas determinar, está para que vos pienses, se trabaja con símbolos. Las representaciones icónicas no pueden escapar a la función de imitación o expresión. La pintada es referencial, la interpretación invisible. Y en la fotografía, ¿qué pasaba? Se puede tener cierto grado de artificialidad. Cuando hablamos de artificialidad nos referimos a las dos diferentes leyes, la ley de percepción y la ley de código artificial. El código artificial era como la belleza cultural, la interpretación que se le tenía que dar, y la ley de percepción era la belleza natural de la obra. En este caso, para la fotografía, lo denotado se desplazaba, o sea, lo que estaba a simple vista podía ser desplazado, y se podía dar paso a la connotación, a investigar el contexto, a ver lo que está detrás de la imagen. Y determinamos que no había solamente un tipo de fotografía. Porque, ¿cómo va a ser tan fidedigna si la hace un sujeto particular, que es subjetivo? El fotógrafo puede buscar plasmar la realidad o añadirle su propia capa de subjetividad. El cerebro siempre busca darle sentido a todo, por eso hay tantas subjetivaciones. Pero entonces, ¿cómo puede construir sentido un fotógrafo? Bueno, hay múltiples factores, pero por ejemplo el encuadre, la estética, el medio por donde circulará, su punto de vista, el marco, el escenario, la iluminación, un montón de cosas que le pueden cambiar y dar subjetividad a una imagen, a una fotografía. Y ahí se hacía una combinación de nímesis y fantasía. Se juntaban lo concreto y lo abstracto, a lo que le saco foto y el sentido que le quiero dar. La fotografía necesariamente nace de un registro, pero no tiene una raíz de índice de indicarte que es. Vos estás viendo algo que está o estuvo ahí, pero el fotógrafo te puede dar una interpretación extra que te cambia la forma de ver las cosas. Eso se llama una voluntad creativa. ¿De qué sería el registro si el índice está modificado? Lo que problematiza esta pregunta es que la fotografía no puede ser determinada solamente como un registro de algo que pasó. Y terminamos la clase diciendo que para poder generar una nueva forma de ver, se debe dar muestra de objetos cotidianos desde perspectivas nuevas y disruptivas. Y los objetos nuevos se deberían fotografiar de distintos ángulos para tener una representación completa del nuevo objeto para el mundo. Y tenemos introducción audiovisual. Y en introducción audiovisual seguimos hablando sobre el vínculo histórico entre el humano y la imagen. Mitchell se preguntaba, ¿qué es una imagen? Su hipótesis es que era una forma de entender el mundo y de generar cánones. Resaltaba muchos aspectos también que ya habíamos trabajado con Google. Se preguntaba cuál era el vínculo entre las imágenes producidas y la cultura occidental, con la realidad de la misma. Para empezar, él se ponía de un punto de partida. En el occidente vivimos una realidad judeocristiana, y la imagen, decía él, buscaba aproximarse a la realidad lo más que podía. Y hablando sobre la realidad judeocristiana, decía por ejemplo que los judíos tenían el tabú icónico, que era por su realidad de monoteístas, de creer en un solo Dios, contrario por ejemplo a los egipcios, que según su libro los habían esclavizado. No querían contaminarse de ese politeísmo, porque se creía que por medio de la representación se podía llegar a generar eso. Ellos decían que era arrogante representar a un humano como un creador, como un Dios. Y la teocracia cristiana entendían que si Dios había creado al hombre a su semejanza, el hombre tenía todo derecho a la hora de representarse a sí mismo, también representar parte de Dios.
Ese mismo cristianismo pensaba eso porque fue aceptando esas representaciones de otros pueblos y terminó pasando por medio de la contaminación, como lo llamaría Mitchell, a aceptar representaciones, a ser más tolerante con las imágenes de Dios. Esto también generaba prohibiciones, censuras de la imagen, no se podía hacer tal imagen. Hablábamos de las imágenes aquiropoéticas, que eran representaciones que, por así decirlo, se quitaban cargo de lo que querían representar. La interpretación podía ser que Dios estaba ahí, pero ellos realmente pintaban y decían, no, esa representación no tiene a Dios. Pero había un rastro de la imagen que quedaba y ese rastro se usaba como índice, como un indicio de que Dios estuvo ahí o cualquier divinidad. Y se mantenían reservas acerca de poder representar a algo divino. Y un cambio se da cuando entre el siglo IV y el siglo VI, emperadores cristianos empiezan a pedir representaciones de Jesús. Y después, antes de la mitad del siglo VIII, en el 730, León III prohibió la veneración de imágenes. Entonces se generó esa tensión entre la gente que quería representar divinidades y la gente que no quería. En 787, en el segundo concilio de Nicea, se concretó que las imágenes podían ser intermediarios de la veneración y defendían esa postura diciendo que cumplía 3 funciones claves para enseñar ese dogma. Lo volvía didáctico, lo volvía memorístico y le daba el factor devocional hacia algo. Y con esto ya se terminaba de sellar. La iglesia había adoptado del todo las representaciones de las divinidades. Se priorizaban todas estas fases para instruir, por ejemplo, a analfabetos. La iglesia tenía más forma de llegarle a la gente que no podía entenderlos. Aceptaban que las imágenes servían para obtener milagros y pasaban de tan solo una representación a una performación. Y la iglesia va a terminar usando esas imágenes para su adoctrinamiento. Y ahí la búsqueda de realismo era nuevamente reivindicada. La iglesia pedía mayor representación para así poder acercarse más a la realidad, llegar a más gente y tener más adeptos. Hablábamos del estatuto ontológico, que le daba un sentido de idolatría a la existencia o una representación de ausencia de la misma. En la actualidad, la imagen no ha perdido el valor de que algo está, estuvo o estará ahí. Es iconofílico, te recuerda que algo o alguien está ahí y lo hace más cercano a uno eso. Y hablábamos también sobre la visión del mundo animista, cómo se daba el animismo en el marco cultural cristiano. A las personas se las empezó a representar de modos impropios, modos en que las personas no deberían estar representadas, con la finalidad de difamarlos. Se hacía normalmente para castigar a alguien que, por ejemplo, ya no estaba vivo. Con el barroco, el realismo adquiría dimensiones nunca antes vistas. La cultura islámica es iconofílica, también como los judíos. Y hablábamos particularmente sobre un caso que destapaba esto claramente, esta cuestión, que fue el atentado terrorista contra una sede francesa de un diario que hacía como un magazine burlándose de Mahoma. Y nada, murieron 11 personas, tiroteo y obviamente el grito de Alá es grande. Después pasamos al siglo XIV y al siglo XV, siglos en que se rompe el bloqueo de comunicación gráfica, primero con el grabado y después con la imprenta. Entonces había cambiado la densidad progresiva de la imagen. ¿Qué más había cambiado? En el siglo XIX la imagen adquiere movimiento, empiezan a crear las primeras proyecciones en sombra para poder darle movimiento a la imagen. Pasamos a Walter Benjamin, algunos ya lo conocen, Escuela de Frankfurt, judío, sionista también, falleció tomando veneno en España, pero si algo era estudioso. Y decía que la fotografía es la respuesta al ansia intelectual, cómo poseer al mundo de una manera estable, de una manera definitiva. Seguimos en la historia del vínculo del humano con la imagen y en el siglo XIX se disparan los procesos de comunicación de masas. Se daba un gran aumento del tiraje, la publicidad se volvía el sostén del medio y las ilustraciones se volvían lo habitual. La fotografía parecía como la tecnología de la imagen y además era indudable. Walter Benjamin dijo que la reproductividad técnica impactó en el consumo masivo de imágenes artísticas. En ámbitos no específicos, termina con la discusión entre el original y la copia, porque también cambiaba la recepción. Hablamos del concepto de aura, que no es cristiano 2018. El aquí y ahora, del culto a la exhibición. El ahora es en cuando observas esa obra. Era el valor por imagen única, valor por distinguirse del resto y ser aceptada socialmente. Y las consideraba obras que perduran, las que tienen aura. Se va a dar una tendencia a que los elementos con mayor experiencia o exhibición sean mejor valorados. Y la comparaba con la experiencia estética, que se puede dar con técnica, aunque no tenga aura. Él la definía como experiencia estética que la gente toma como referencia. Pero a través de la copia no se perdía la interpretación. Establecía el concepto de recepción en la distracción. La visión de la fotografía o el cine es una copia de nuestra propia visión. Seguíamos el repaso histórico diciendo que en el siglo XX se da una sobresaturación de las imágenes y se democratiza el arte. Se convierte en un culto al cambio constante, pero también cíclico, el eterno retorno de lo mismo. ¿Se acuerdan que Barthes decía que la fotografía era una huella, un índice de que algo pasó? Te aseguraba un esto ha sido. Ahora la fotografía, por ejemplo, te asegura un
yo estuve ahí. ¿Y cuál era la relación entonces de la imagen con lo real? Primero era un icono, después una representación con carga simbólica, luego un índice, indicaba que algo había pasado, y ahora la similitud hacia la fotografía como auspiciante de la verdad, transformaba lo real la fotografía. Es una representación, un elemento cultural, se generaban perspectivas, que daban cercanía a un símbolo cultural. La verdad se transformó en mensaje ahora. Lo que antes daba verdad, ahora daba un mensaje, y se tenía que desconfiar en la producción de la realidad a través de fotos. Con el índice, la foto se volvía como una huella real. Ahí hubo algo, en algún momento hubo continuidad física para que eso pasara, entonces es un índice. Marca solo un momento, no podemos saber cuáles son las condiciones de creación de la foto, pero no tiene por qué darle sentido a la realidad sí o sí.